Genocida Abimael Guzmán Reynoso, y vamos a hablar con alguien que sabe del tema, alguien que ha estudiado el tema, pero que además alguien que ha sido víctima de Sendero Luminoso en algún momento de su vida, porque tenemos una tarea pendiente, lo que hemos dicho a lo largo del programa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el terrorismo? Porque el terrorismo no ha sido derrotado ni cuando se le capturó a Abimael Guzmán hace 29 años, ni ahora que ha muerto y que, en fin, sabrá Dios dónde esté, pagando todas las culpas de los 32.000 peruanos que tiene en su haber. Pero lo cierto es que tenemos una tarea pendiente de hablar de este tema, de reflexionar de este tema, y precisamente estamos con Pedro Yaranga. Pedro, muchas gracias por estar aquí esta mañana, porque esto lamentablemente no ha acabado. Las heridas se han vuelto a abrir, las heridas están ahí, y la verdad es que no va a acabar la ideología terrorista de Sendero Luminoso y de Abimael Guzmán en la medida que no hablemos claramente sobre lo que ha pasado, sobre lo que hemos vivido y sobre esta tarea pendiente que tenemos desde hace 30 años y que no hemos sido capaces de solucionar. Lo que hay que evitar en la historia es evitar cantar victorias temporales, porque este es un trabajo, hay que hacer un trabajo sostenido, político, ideológico. El papel fundamental deberían tener los partidos políticos, no lo están haciendo, ni están en condiciones, ni tienen la capacidad de hacerlo. Por lo tanto, yo creo que en la sociedad civil también tenemos que avanzar en ese camino, y el papel fundamental es que el Perú entero sepa, principalmente los que tienen menos de 40 años, los jóvenes, que sepan qué fue Sendero Luminoso, quién era Abimael Guzmán, quiénes son los integrantes de esta organización subversiva, terrorista, la más letal en América Latina. Eso es lo que hay que propagar. Y de paso hay que instar a toda la intelectualidad, a los jóvenes, para que por lo menos lean pues el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, porque hay casos contundentes. Y esto es preocupante, Pedro, porque hay personas, sobre todo ahora en las redes sociales, que caen en el maniqueísmo, ¿no? De decir que Sendero Luminoso fue una organización terrorista, pero hubo razones para las cuales Sendero Luminoso finalmente actuara. Y criticar a Sendero Luminoso por su insanía, por lo feroz que fue, por lo sanguinario que fue, no quita que se reconozcan que hay situaciones en nuestro país que incluso están presentes aún ahora y que provocaron que este demente finalmente se convirtiera en el líder de una organización criminal. Y sobre eso también tenemos que trabajar. Tenemos que continuar trabajando, o sea, el trabajo no ha concluido, y lo que hay que tener presente, como dice Abimael Guzmán, es eliminar de esas ideas de la mente de muchas personas que todavía hasta ahora persisten. Él decía que hay condiciones, en 1980 ellos encuentran como condiciones la pobreza, la marginación, en fin. Algunos dicen pues de que Ayacucho era la zona, la región más pobre del país, y que por eso encendió la llama del terrorismo en Ayacucho. Eso es falso. Eso se justifica por la presencia de Abimael Guzmán, porque si Abimael Guzmán hubiera estado en otra región, igual hubiera estallado, ¿no?, la presencia de él. Y la justificación, pues, ¿no?, lo que él siempre encontraba. Y lo que actualmente algunos también dicen, la marginación, la redistribución, la pobreza, esas son las causas. Y que seguramente así muera Abimael Guzmán, va a continuar surgiendo otras. Eso es lo que hay que evitar. Pero al mismo tiempo también hay que llamar la atención a nivel del gobierno en sus tres niveles. Es cierto que hay un descuido todavía en el país. Es cierto que está avanzando bastante la corrupción. Eso es fundamental, eso hay que corregir. Para corregir, ¿qué hay que hacer? Hay que contratar, pero hay que, mejor dicho, hay que elegir a los buenos técnicos, a los que tengan experiencia y que no sean pues sobornables y que no vayan por el camino de la corrupción, porque la dejadez no solo es del gobierno nacional, es también de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, porque plata hay, y hay mucha plata. Lo que falta es calidad de obra. Y gestión. Gestión, planificación. Hasta ahora nuestros gobernantes no saben planificar, hacen lo que pueden. Y más lo que se va, a veces es por el tema de la corrupción. Hay que fortalecer la Contraloría General de la República. No hay que intentar hacer instituciones paralelas, sino simplemente fortalecer las instituciones que ya tenemos al frente. Pero preocupa también, Pedro, cuando los mismos políticos, los mismos actores políticos no son capaces de condenar el tema del terrorismo, y lo hemos escuchado a lo largo de varios años. Hemos pasado por lo menos 3 o 4 campañas políticas, presidenciales, en las que se ha usado el terruqueo de manera indiscriminada, ¿no?, sin
medir las consecuencias de lo que va a implicar ese terruqueo y finalmente nos vemos ante un gobierno que tiene un presidente del Consejo de Ministros incapaz de deslindar completamente y personalmente con Sendero Luminoso y el terrorismo, con un ministro de Estado como el señor Iber Maraví, que está en atestados policiales, que ha sido mencionado hasta por 3 o 4 miembros de Sendero Luminoso como parte de la organización terrorista. Es decir, eso también tiene que solucionarse. No puede ser que tengamos a un presidente del Consejo de Ministros, al señor Bellido, decir que se le condena, ¿no?, institucionalmente. El señor Bellido demuestra que no es capaz de decir: yo, Guido Bellido Ugaz, condeno lo que significó Abimael Guzmán para este país. Sí, pues lamentablemente eso es cierto. Estamos ante personas genuflexas que no quieren asumir una responsabilidad o no lo quieren hacer. Sin embargo, creo que en este gobierno debo saludar, por ejemplo, al ministro de Justicia, al doctor Aníbal Torres. Él es una persona que en la campaña lo he visto un poco contestataria, pero es una persona 100% democrática, ¿no? Y él tiene las cosas bien puestas. Pero ser contestatario no quiere decir ser flexible. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Creo que él ayer ha actuado muy bien, alertado, por ejemplo, para que las personas no abusen en el tema de las protestas, porque esas cosas puede calificarse como una exaltación al terrorismo, y eso es delito. Y en el tema, por ejemplo, con el cadáver de Abimael Guzmán, hay que tomar el ejemplo de lo que pasó con Osama Bin Laden. A nivel internacional no hay protocolos para estos casos, para cómo, por ejemplo, enterrar los cuerpos de los terroristas, de los dictadores. En Estados Unidos tuvieron que forzar una norma a última hora. En el Perú también eso es lo que hay que hacer, porque ese es el mejor ejemplo. Porque si lo destinamos el cuerpo del señor Abimael Guzmán a un cementerio, a una fosa clandestina, eso es convertir para sus seguidores como un lugar de la memoria, como una zona donde ellos peregrinen continuamente y que la figura de Abimael continúe escalando en la mente de los jóvenes. Eso es lo que hay que evitar. Y es interesante que has mencionado el caso de Osama Bin Laden porque, claro, Estados Unidos, digamos, durante 10 años, que fue el tiempo que pasó entre los atentados del 11 de septiembre y la captura de Osama Bin Laden, pensaron qué era lo que tenían que hacer con Bin Laden cuando se le capturara vivo o muerto, ¿no? Se habló con una serie de países, incluso musulmanes, a ver si lo querían recibir. En el caso de que se tuviera que disponer de su cadáver, finalmente ningún país quería hacerse con el cuerpo y la decisión fue tirarlo al mar, precisamente para que no hubiera peregrinaje. Aquí en el Perú hemos hecho todo lo contrario, no hemos querido hablar de esto que iba a llegar en algún momento. De hecho, creo que en algún momento, cuando hemos estado conversando tú y yo, hemos hablado de la necesidad de hablar qué va a pasar cuando llegue el momento que ha llegado ayer, la muerte de, en este caso, Abimael Guzmán, o cuando mueran, en fin, algunos otros personajes que también despiertan polarizaciones dentro de nuestro sistema y de nuestra sociedad. El caso de Abimael Guzmán, la muerte de Abimael Guzmán era una muerte ya cantada, adelantada. Obviamente es una persona, no obstante a sus 86 años, una persona aquí mentalmente estuvo preparada para estas circunstancias. Sin embargo, las enfermedades que él tenía, el tema de la edad, el tema de que estuvo pues, internado en una prisión de alta seguridad, todo eso se ha sumado, ¿no? Y desde hace 3 semanas por lo menos ya se preveía que la muerte era ya muy cercana. Así es, porque digamos, hace 3 o 4 semanas ya se había dado un comunicado incluso del INPE en donde hablaban del delicado estado de salud, que se había negado a comer, que no quería recibir atención médica, incluso se planteó la posibilidad de trasladarlo al Hospital Sabogal del Callao y él se niega, ¿no? Y firma un acta a través de su abogado negándose a recibir atención y es la razón por la cual él se queda en la base naval. Ahora, esta es una papa caliente para un gobierno que está seriamente cuestionado precisamente por tener funcionarios y vínculos relacionados con el Movadef, por ejemplo. ¿Qué va a hacer este gobierno y cómo debe actuar inteligentemente, digamos? Esta es una gran oportunidad para el gobierno, pero también es una gran oportunidad para la población peruana. ¿Qué hacer, por ejemplo, con el cadáver del señor Abimael Guzmán? Ya lo hemos adelantado, ya lo ha dicho muy bien a nombre del gobierno el ministro de Justicia, y obviamente eso tiene que avalar el presidente de la República, ¿no? Lo otro, hay que continuar haciendo este trabajo. La Comisión de la Verdad y Reconciliación ha hecho un trabajo fundamental, un aporte fundamental, pero no es todo. Es decir, no ha terminado de investigar todo.
Estamos hablando cerca de 70, con las proyecciones, cerca de 70.000 víctimas. De esas, por lo menos más de 30.000 víctimas o más de 32.000 víctimas por el lado de Sendero Luminoso, de esta organización subversiva terrorista, ¿no? Sin embargo, con las últimas investigaciones, por ejemplo, yo lo he investigado casi a profundidad, la cuenca del Braem, por lo menos yo encuentro ahí unas 20.000 víctimas más. Hay que sumar a esas 32.000 víctimas, 20.000, es decir, estamos hablando más de 52.000 víctimas solamente del lado de esta organización terrorista Sendero Luminoso. Y por lo tanto hay que, igualmente como ellos han planificado esto a largo plazo, igualmente el trabajo político, ideológico, hay que continuar haciendo para hacerle frente a esta organización. Así es. Te pido que nos acompañes, Pedro, todavía para seguir conversando, porque lo que vamos a ver a continuación son precisamente las declaraciones que ha dado el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y también el presidente de la República, luego de la muerte de Abimael Guzmán. Adelante. Luego de varias horas de haberse confirmado la muerte del cabecilla de Sendero Luminoso Abimael Guzmán, el presidente Pedro Castillo señaló desde Tacabamba, Cajamarca, que este hecho sepulta un espacio de cuestionamientos y una vez más negó algún vínculo de su gabinete con el terrorismo. Debo condenar toda actitud terrorista y toda actitud de corrupción en el país. Hoy se está sepultando también un espacio donde se ha venido cuestionando y repudio las actitudes que se vienen vinculando con el gobierno, con el gabinete. El mandatario mostró su rechazo hacia las acusaciones que relacionan al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, y al primer ministro Guido Bellido con el movimiento senderista. Asimismo, indicó que si se llega a probar este vínculo, él sería el primero en condenarlo. Y aquellas personas o aquellos espacios sociales que están cuestionando al gobierno, pido de que pregunten a la justicia y si hay algún terrorista demostrado en el gobierno, seré el primero en condenarla. Mientras tanto, desde Arequipa y luego de varias horas de silencio, el jefe del gabinete ministerial, Guido Bellido, también se refirió a la muerte del mayor genocida de la historia del Perú. Ni con la muerte de Abimael Guzmán, probablemente muchas heridas no se van a cerrar, pero el gobierno a todas las poblaciones que han sido afectadas tiene que atender. Respecto a las declaraciones del titular de Justicia, Aníbal Torres, quien considera adecuado optar por la incineración del cuerpo del cabecilla terrorista para evitar todo tipo de homenaje, Bellido dijo lo siguiente. Yo creo que eso es probablemente también una decisión del presidente, todavía no he conversado con el presidente. Cualquiera sea la decisión del Ejecutivo, todo el país tenemos que estar de acuerdo, ¿no? De la misma manera, Bellido Ugarte indicó que está clara la posición del Poder Ejecutivo en la lucha contra el terrorismo. ¿Qué se tiene que conversar, digo yo, y pregunto, Pedro, ¿no? Frente a una situación como esta? Las cosas los peruanos las deberíamos tener claras frente al líder terrorista Abimael Guzmán, un genocida, el asesino más grande que este país haya podido conocer. ¿Qué tiene que conversar el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, con el presidente de la República? La cosa debería ser clara. Es un terrorista y hay acciones que tomar, le gusten a los que todavía lo siguen o no. Porque finalmente es una posición de Estado y es una posición de país frente a la que deberíamos tener al terrorismo. El presidente del Consejo de Ministros es un político de nivel, después del presidente de la República. Si hablamos orgánicamente, diríamos... Es el vocero del gobierno. El vocero, pero a la vez el que opera en realidad, pues no, políticamente con todos los sectores y a nivel nacional, también con las municipalidades. Por lo tanto, él debería tener una versión personal, por lo menos, ¿no? Así como dice el ministro, no obstante que es de nivel menor, el ministro de Justicia, por lo menos tendría que tener ese nivel de versión el presidente del Consejo de Ministros. Pero sin embargo, él no lo dice. Eso es preocupante. Es preocupante porque, a ver, vamos a analizar y para que el televidente le quede claro, lo que dice Guido Bellido es: nosotros condenamos institucionalmente el terrorismo. No lo condena Guido Bellido Ugaz, presidente del Consejo de Ministros, que es lo que nos gustaría escuchar en este momento de quien comanda al gabinete de ministros, al que tiene la fuerza política dentro del Ejecutivo y quien despacha directamente con el presidente de la República. Yo creo que hoy día, además el presidente de la República tiene la oportunidad, hoy día o mañana,
para anunciar al país qué es lo que se va a hacer con el cuerpo de Abimael Guzmán Reynoso. Porque hay tantas víctimas. No solo estamos hablando de 70.000 víctimas, son mucho más víctimas, ¿no? Que debería reivindicar a los campesinos, a los más pobres. Esos campesinos se llaman los comités de autodefensa, que en el fragor de la guerra, para evitar más matanzas de la organización terrorista, ellos se armaron con armas rudimentarias en el escenario mismo de batalla. Y luego avanzaron poco a poco y le ganaron la guerra nada menos que a Sendero Luminoso. Así es. Porque si hacemos memoria, el plan inicial de Guzmán era cercar del campo a la ciudad. Tácticamente casi era algo que podría funcionar. Y para eso, ¿qué tenía que hacer? Tenía que sumar toda la fuerza de las organizaciones de los campesinos. Inicialmente, obviamente, todos apoyaron. Pero cuando Sendero Luminoso empieza a matarlos uno por uno, empiezan a apoderarse de sus cosas, ellos se rebelan. Se rebelan a costa de sus vidas. Estamos hablando de miles de campesinos asesinados de la peor forma. Cuando ellos empiezan a organizarse como comités de autodefensa, ¿sabes qué les decían los senderistas? Decían cabezas negras, y anahumas. Y estos campesinos, más o menos tomando el ejemplo de los guerreros chancas, buscaban los lugares más elevados, ¿no?, para juntarse, porque normalmente las comunidades campesinas son dispersas, ¿no es cierto? Eran fáciles para una incursión terrorista. Ellos ya por lo menos habían evaluado, pero buscan los cerros más elevados y se juntan ahí. Aún así, hacían incursiones armadas y por la pobreza ellos en algunas veces hacían unas casitas con paja, con hicho. ¿Y qué hacían los senderistas? Los quemaba con todo. A los ancianos, a los niños, a las mujeres, a todos. Han sido masacres tremendas. Hemos visto nosotros a lo largo del programa en la mañana, recordado los terribles atentados de Tarata, de Villa El Salvador, del Rímac, en fin, todos los que azotaron Lima, pero no podemos perder de vista, Pedro, lo que sufrió el interior del país. Lucanamarca, Soras, Satipo, entre otras muchísimas regiones del país en donde corrió sangre de personas inocentes que lo único que querían defender era lo poco que tenían. Llegaron al extremo incluso de matar por presunción. O sea, ni siquiera era por algo, por un error, sino simplemente por una presunción, porque alguien decía, estos están tramando algo, entonces hay que matarlos. O hay que matarlos a toda la comunidad, o hay que matarlos a toda la familia. Y muchas veces los asesinatos no eran con balas, eran degollamientos. Eran a machetazos. Eso ha pasado, por ejemplo, hachazos. cuando inició desde 1980 Chungui. En Chungui se han encontrado más de 300 fosas comunes. Es un pequeño distrito, más de 300 fosas comunes. Pero si hablamos de la parte del Brain, vamos a encontrar más o menos rememorando lo que pasó con los nazis en Alemania, ¿no? Los campos de concentración. Y algunos dicen, pues en el Perú nunca hubo campos de concentración. Sí hubo. Porque el mayor secuestro que se produce más o menos es entre el 87 al 92 en la gran cuenca del río N. El río Apurímac, más abajo está el río N. Toda esa gente fue obligada a retirarse primero a la cabecera de sus parcelas, luego primera, segunda, tercera retirada. Nunca más han vuelto ellos. Estamos hablando de miles y miles de personas, entre nativos, entre colonos, niños, ancianos. Todas esas personas prácticamente han muerto de la peor forma, degollamientos, enfermedades, asesinatos selectivos, entre otras cosas. Ahora, nos hemos pasado, y esto conversábamos fuera de cámaras antes de empezar la entrevista, las últimas por lo menos 3 procesos de elecciones generales, hablando del terrorismo de una manera incluso hasta ligera, diría yo. El terruqueo ha primado en muchos discursos políticos de una manera que ha desvirtuado casi la palabra terrorismo y que le ha hecho mucho daño al debate ideológico precisamente que tiene que acabar con el terrorismo. Pero lo que también ha revelado esta situación y estas posiciones políticas es que hay precisamente extremos que no quieren salir de su propio discurso. Vemos por un lado, ¿no?, los que creen todavía en el pensamiento Gonzalo y en lo que piensa Abimael Guzmán, y por otro, ¿no?, aquellos que piensan que Sendero Luminoso fue derrotado porque lo derrotaron militarmente allá por finales de los años 90. ¿Cómo de alguna manera conciliar estas posiciones que parecen antagónicas y que parecen en la antípoda de las ideologías en nuestro país para finalmente cerrar este capítulo de sangre y de dolor?
es que lo que siempre ha utilizado Sendero Luminoso, algunas tácticas, algunas estrategias también, y la mejor táctica o la mejor estrategia era la estrategia del engaño. Es decir, hacernos creer algo que no es. Abimael Guzmán se creía el hombre invencible, ¿no? Porque decían, por una parte está en tal sitio, luego al día siguiente aparece en otro sitio, ¿no? Es el invencible. Finalmente la policía, con un trabajo sostenido, seguido, lo ubica en la ciudad de Lima, lo captura. Él nunca había previsto esa caída. Pero claro, es que precisamente, y eso es algo que yo decía al inicio del programa, a Abimael Guzmán se le captura sin disparar una sola bala, con un trabajo de inteligencia impecable. Se le detiene respetando los derechos humanos que él nunca respetó y a que a él nunca le interesó siquiera respetar. Y estuvo en la cárcel, ¿no? Incluso tuvo hasta 2 juicios en los que se le condena finalmente a cadena perpetua, ¿no? Respetando el Estado de Derecho que él quería destruir y pisotear. Además estuvo en la cárcel bien atendido, con los médicos al tanto, previendo su enfermedad. No es cierto, como dice su fue esposa. superior en ese punto de Exacto. vista. No es cierto. Ese Su esposa, la señora Elena Parraguirre, ha salido a decir de que él estuvo secuestrado, que él estuvo digamos, sin algunos servicios elementales, cosa que es totalmente falso. Él tiene a la mano los médicos, especialistas, los chequeos temporales, una alimentación adecuada, acorde a su edad, acorde a las enfermedades que él tenía, lo que él nunca hubiera respetado así a una persona, porque él despreciaba la vida. Por eso hasta a sus seguidores decía que la vida hay que llevar en la yema del dedo. Cuando el partido requiera hay que ofrecer la vida. Pero él no lo hizo, ni sus integrantes del Comité Central. Ahora, finalmente y para terminar, quiero preguntarte qué es lo que va a pasar, Pedro, ahora. O sea, es decir, ¿qué es lo que podría pasar desde Sendero Luminoso? ¿Puede haber una reorganización? ¿Va a haber un sucesor de Abimael Guzmán? ¿Qué es lo que viene después de la muerte de Abimael Guzmán? No se ha acabado todavía el tema Sendero Luminoso. Para ellos, eso hay que tener presente, para ellos esto es una guerra prolongada. Es decir, que ellos continúan con esas miras. Aunque en el camino ellos, cambiando de estrategia, han señalado de que una posibilidad es tomar el poder a través de las armas y la otra también es tomar el poder a través de las elecciones, el descuido de la democracia. Pareciera que en los últimos 5 años eso es lo que han hecho, porque hubo una infiltración masiva y estamos viendo gente no solo visitando ministerios, sino hasta en el Ejecutivo. Estamos viendo gente, parte de ellos hasta en el legislativo. Y eso es una cosa que no debió haber pasado. O sea, nos hemos descuidado. Entonces, a costa de nuestra ignorancia o la ignorancia de muchas personas, Sendero Luminoso ha sabido navegar bajo esas aguas sinuosas y ha avanzado bastante. Y ellos van a continuar trabajando. Eso no hay que desestimar. Van a continuar trabajando. Interesantísimo, Pedro y Aranga. Muchas gracias por seguir conversando y vamos a estar en contacto para seguir hablando de este tema sobre el cual no podemos dejar de hablar. Muchas gracias.